La mañana del 15 de agosto de 2000 amaneció como cualquier otra en Puerto Vallarta. El cielo estaba despejado, con ese azul intenso que caracteriza al Pacífico mexicano en temporada de verano. Las olas rompían suavemente contra la arena negra de la playa, y los vendedores ambulantes ya preparaban sus puestos de ceviches y agua fresca. María Elena Santibáñez estaba en la terminal marítima desde las 6 de la mañana, nerviosa pero entusiasmada. Era su primer trabajo como guía turística después de 3 años estudiando hotelería en Guadalajara. Aquel día sería especial. Acompañaría al ferry Estrella del Pacífico en un recorrido de 3 horas hacia las Islas Marietas, uno de los destinos más hermosos de la región. El barco era relativamente nuevo. Operaba desde hacía apenas 2 años y la compañía Cruceros del Pacífico presumía de tener los mejores estándares de seguridad en la costa occidental de México. María Elena revisaba una última vez su libreta con los datos de los 247 pasajeros que abordarían ese día. Turistas alemanes, familias mexicanas de Ciudad de México, algunos canadienses jubilados. Incluso había un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su jefe, el capitán Roberto Mendoza, le había encomendado una tarea importante: llevar a los pasajeros a través de las cavernas submarinas, documentadas por el Instituto de Biología Marina, una experiencia que pocas compañías ofrecían en aquella época. Roberto era un hombre de 62 años, robusto, con la piel quemada por décadas navegando el Pacífico. Llevaba 30 años capitaneando barcos y había atravesado tormentas que habrían hundido embarcaciones menos robustas. Su tripulación estaba conformada por 28 profesionales, maquinistas, marineros, cocineros y personal de limpieza. Todo parecía estar en orden. Si estás viendo este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos cuentes desde dónde nos estás viendo. Historias como estas necesitan de personas como tú que deseen conocer la verdad sobre lo que sucedió. Déjanos tu comentario abajo. El Estrella del Pacífico zarpó a las 8 de la mañana puntualmente. María Elena observaba desde la cubierta superior cómo Puerto Vallarta se alejaba lentamente. Las montañas verdes de la Sierra Madre Occidental se recortaban contra el cielo matutino, y ella pensaba que no había lugar más hermoso en todo México. Los pasajeros ocupaban sus lugares, algunos ya tomaban bebidas frescas en la cantina, otros se fotografiaban con el paisaje de fondo. Había alegría en el ambiente. Una pareja de alemanes, Hans y Greta Müller, estaban de luna de miel. Ella llevaba un vestido amarillo claro y sonreía constantemente. Hans le tomaba fotos sin parar. En otra sección del barco, la familia Reyes, compuesta por padre, madre y 3 hijos de entre 8 y 16 años, jugaba baraja en una de las mesas del salón principal. Venían de la Ciudad de México, era su primera vez en la costa, y el hijo mayor, Daniel de 16 años, no dejaba de asomarse a las barandillas maravillado por el océano. El capitán Mendoza estaba en la cabina de mando con su primer oficial, Javier Morales, un joven de 35 años que llevaba apenas 8 meses en ese puesto. Habían recibido un reporte meteorológico esa mañana que indicaba condiciones estables hasta las 2 de la tarde, con vientos moderados de 5 a 8 nudos. El pronóstico no mostraba nada preocupante. Según los registros, no había tormentas en el horizonte. El Pacífico estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo, diría después un investigador forense que trabajaría en el caso. Alrededor de las 9:30 de la mañana, el ferry se encontraba a unos 15 kilómetros de la costa, en aguas que medían aproximadamente 800 metros de profundidad. El sistema de posicionamiento global, entonces una tecnología aún relativamente nueva en barcos comerciales,
funcionaba perfectamente. Todo marchaba según lo planeado. María Elena circulaba entre los pasajeros repartiendo información sobre los puntos de interés que visitarían. Explicaba la formación geológica de las Islas Marietas, originadas hace miles de años por actividad volcánica. Les hablaba de la biodiversidad marina, de las tortugas marinas que ocasionalmente aparecían en aguas cercanas, de las aves endémicas que anidaban en los acantilados. Los pasajeros la escuchaban con atención. Los niños de la familia Reyes estaban particularmente interesados. El más pequeño, Miguel de 8 años, preguntaba constantemente sobre los peces y las criaturas del océano. María Elena recordaría después cada una de esas preguntas como si fuesen las más importantes que jamás le hubiesen hecho. Pero alrededor de las 11 de la mañana, algo cambió. La radio de a bordo comenzó a captar interferencias extrañas. El capitán Mendoza notó que el sistema de comunicaciones no respondía de la manera habitual. No era algo que lo alarmara demasiado. Las interferencias eran relativamente comunes en esa zona del Pacífico, pero sí lo hizo estar más atento. Ordenó al primer oficial Morales que verificara todos los sistemas de navegación. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos permanecería envuelto en misterio durante casi un cuarto de siglo. Según algunos testimonios de sobrevivientes, que fueron escasos y contradictorios, el barco comenzó a vibrar de manera inusual alrededor de las 11:45 de la mañana. No fue un movimiento violento, sino gradual, como si algo invisible tirase del casco desde abajo. El personal de mantenimiento informó que había detectado una fuga de agua en la sala de máquinas, pero nada que no pudiera controlarse con las bombas de achique estándar. El capitán decidió dirigirse lentamente hacia la bahía de Banderas para investigar el problema en aguas menos profundas. Sin embargo, en los registros posteriores de comunicaciones con la Autoridad Marítima de Puerto Vallarta, el capitán nunca llegó a transmitir la orden de cambio de rumbo. La última transmisión confirmada fue a las 11:53 de la mañana, cuando Mendoza reportó una situación menor bajo control. Después de eso, el silencio total. El primer avión de búsqueda despegó de Puerto Vallarta a la 1 de la tarde, cuando se confirmó que el Estrella del Pacífico no había llegado a las Islas Marietas ni había respondido a ningún intento de comunicación durante más de una hora. Para las 3 de la tarde, toda la Armada Mexicana en la región estaba movilizada. Helicópteros sobrevolaban el área presumiblemente cubierta por el barco. Lanchas de rescate cortaban las aguas del Pacífico en todas direcciones. Para las 6 de la tarde, la noticia ya había llegado a los principales noticiarios. 247 turistas y 26 miembros de la tripulación habían desaparecido. Solo se recuperaron 16 cuerpos en los primeros 3 días de búsqueda, la mayoría bloqueados en redes de pesca que los llevaron a la orilla. Los restos fueron identificados mediante documentos de identidad que llevaban algunos pasajeros. Pero el barco, el Estrella del Pacífico, simplemente había desaparecido del mapa. No había restos significativos flotantes, no había aceite combustible en la superficie. Era como si el océano se lo hubiera tragado completamente. Glaum, la investigación inicial y sus misterios. Las semanas siguientes fueron caóticas. El gobierno mexicano lanzó una investigación oficial que fue coordinada por la Procuraduría General de la República y la Armada de México. Se entrevistó a todos los sobrevivientes identificados, solo 13 en total, muchos de ellos con traumas psicológicos severos. Sus historias eran fragmentarias y a menudo contradictorias. Algunos juraban que el barco se había partido en dos.
Otros decían que se había hundido lentamente, permitiendo que la gente evacuara en los botes salvavidas, aunque nunca se encontraron los botes. Una sobreviviente, Rosa María del Toro, una enfermera de 48 años procedente de Monterrey, describía un estruendo terrible, como si algo hubiese impactado el casco desde abajo. Hablaba de un movimiento violento de la embarcación que lanzó a la gente de un lado a otro. Pero sus recuerdos terminaban ahí. Después, solo había oscuridad y agua fría. El registro de las últimas horas del barco fue reconstruido laboriosamente a partir de las conversaciones captadas por la estación costera, los registros de combustible, los manifiestos de carga y los registros de reparaciones más recientes. El Estrella del Pacífico había sido revisado completamente apenas 3 meses antes de su desaparición. Todos los certificados de seguridad estaban al día. No había trabajos de mantenimiento pendientes. El casco no presentaba grietas ni debilidades conocidas. Los sistemas de comunicación, navegación y propulsión estaban calibrados correctamente según las pruebas de rutina. Entonces, ¿qué había sucedido? La pregunta obsesionaba a los investigadores. Algunos especialistas en marítima apuntaban hacia la posibilidad de un encuentro con un objeto submarino desconocido. Otros sugerían una falla catastrófica simultánea en múltiples sistemas. Incluso se especuló sobre un evento sísmico subacuático, aunque no se registró actividad sísmica significativa en esa fecha, según los sismógrafos. Las familias de los desaparecidos iniciaron sus propias investigaciones privadas. Los Reyes, la familia de la Ciudad de México que jugaba baraja mientras el barco navegaba, tenía 4 miembros a bordo. El padre, David, la madre, Teresa, y 2 de sus 3 hijos. El hijo mayor que sobrevivió, Alejandro, entonces de 18 años, fue encontrado inconsciente, aferrado a un trozo de madera. Pasó 3 semanas en coma en el Hospital General de Puerto Vallarta antes de recuperar la conciencia. Cuando finalmente pudo hablar, sus declaraciones fueron desconcertantes. Decía que había una sensación rara en el agua alrededor del barco momentos antes de que sucediera todo. Describía vibraciones anómalas, como si el océano mismo estuviese reaccionando a algo. Los médicos atribuyeron esto al trauma y la falta de oxígeno en el cerebro durante su tiempo inconsciente, pero Alejandro insistiría durante años que lo que había experimentado era real. María Elena Santibáñez no figuraba entre los sobrevivientes. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su madre, Constancia Santibáñez, dedicaría los siguientes 24 años a buscar respuestas. Visitó oficinas gubernamentales, habló con periodistas, se reunió con otros familiares de desaparecidos. Constancia era una mujer de voluntad inquebrantable, una ama de casa que había criado sola a María Elena después de que su esposo muriera en un accidente laboral en una fábrica de Jalisco. María Elena era su única hija, su razón de vivir. Después de la desaparición, Constancia envejeció 20 años en meses. Su cabello, antes castaño oscuro, se volvió completamente blanco. Sus manos desarrollaron un temblor nervioso que nunca desapareció. Pero su determinación no flaqueó. Guardó todos los recortes de periódico, todos los reportes de la investigación, todas las comunicaciones con las autoridades. Llenó cuadernos con sus propias notas, teorías y preguntas sin respuesta. La compañía Cruceros del Pacífico fue cerrada tras una avalancha de demandas civiles. Los accionistas intentaron vender los activos restantes, pero nadie quería asociarse con una empresa vinculada a la catástrofe más grande en la historia marítima moderna de México. Los directivos fueron investigados por negligencia criminal, pero finalmente fueron exonerados. La falta de evidencia física del barco hacía prácticamente imposible determinar culpabilidad. Pasaron los meses, luego los años,
Las noticias desaparecieron de los titulares. El caso fue archivado oficialmente en 2005, sin resolver. Para la mayoría de los mexicanos, el Estrella del Pacífico se convirtió en una leyenda urbana, un misterio que muchos creían jamás sería resuelto. Pero Constancia Santibáñez nunca lo olvidó. Cada aniversario de la desaparición, visitaba la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Vallarta y encendía una vela por su hija. Brian, los años de silencio y las historias olvidadas. Las 2 décadas siguientes fueron un ejercicio en la paciencia y el dolor silencioso para muchas familias. Alejandro Reyes, el único miembro de su familia que sobrevivió a aquella tragedia, creció siendo el chico del ferry desaparecido. Sus compañeros de preparatoria lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Los maestros lo trataban con una condescendencia que él odiaba. Decidió mudarse a Monterrey después de terminar la secundaria, queriendo escapar de la sombra del desastre. Estudió ingeniería en sistemas en el Tecnológico de Monterrey y construyó una vida aparentemente normal. Se casó con una mujer llamada Sofía, tuvieron 2 hijos, consiguió un trabajo bien remunerado en una corporación multinacional, pero los sueños nunca lo abandonaron. Hasta el día de su muerte en 2019, Alejandro tenía pesadillas recurrentes sobre el barco hundiéndose, sobre sus padres y su hermano siendo succionados por aguas negras infinitas. Rosa María del Toro, la enfermera que sobrevivió, se sumergió en su trabajo como si eso pudiera limpiar su conciencia. Trabajó 16 horas diarias en hospitales de Puerto Vallarta, tratando a víctimas de accidentes, enfermedades y traumas. Sus colegas la describían como una mujer dedicada pero lejana, alguien que parecía estar buscando redención por algo que no había causado. Se mantuvo soltera durante el resto de su vida. En 2010, se retiró del trabajo médico debido a problemas de salud relacionados con el estrés crónico. Falleció en 2017, llevándose consigo secretos sobre esa terrible mañana que nunca reveló completamente a nadie. En cuanto al capitán Roberto Mendoza, su familia nunca recuperó el cuerpo. Su esposa, Dolores, vio cómo la compañía de seguros rechazaba todos sus reclamos de pensión. Murió de un infarto 3 años después de la desaparición de su esposo, sin poder pagar ni la hipoteca de su casa. La casa fue confiscada y vendida en subasta pública. Nadie en el mundo naviero volvió a mencionar el nombre de Roberto Mendoza con respeto. Muchos lo culpaban por no haber capitaneado mejor el barco, a pesar de la completa falta de evidencia de error de su parte. Su reputación, construida durante décadas de navegación segura, fue borrada en una mañana por fuerzas que escapaban completamente a su control. Los periodistas que cubrieron la historia en 2000 envejecieron y se retiraron. Algunos murieron. Los archivos de los periódicos fueron digitalizados, pero pocas personas jóvenes se molestaban en leerlos. El Estrella del Pacífico se convirtió en un caso olvidado, relegado a pequeñas menciones en documentales obscuros sobre desastres marítimos mexicanos. En universidades de ingeniería naval, el caso era estudiado superficialmente como ejemplo de la dificultad en investigar accidentes marítimos sin restos. En psicología se utilizaba como estudio de caso sobre trauma intergeneracional, pero la mayoría de México había seguido adelante. Constancia Santibáñez envejecía en su pequeño apartamento de Puerto Vallarta. Había dejado de trabajar después de la desaparición de María Elena, viviendo de una pensión del gobierno y del apoyo ocasional de parientes lejanos. Su apartamento se convirtió en una especie de santuario dedicado a su hija fallecida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de María Elena, de niña en la playa, en su graduación de preparatoria, en su primer día de trabajo como guía turística. Había fotos de María Elena sonriendo, fotos de María Elena con sus amigas,
Fotos de María Elena posando frente al Estrella del Pacífico el día antes de su fatídico viaje. Constancia tenía 82 años en 2024, vivía sola y pasaba sus días revisando los mismos documentos que había guardado durante más de 2 décadas. Su salud era frágil. Sufría de osteoporosis, tenía problemas cardíacos crónicos y una leve demencia que se manifestaba principalmente en su pérdida de memoria a corto plazo, aunque recordaba con precisión asombrosa cada detalle de aquella mañana de agosto de 2000. En 2019, un documentalista independiente llamado Javier Córdoba había contactado a Constancia para hacer un proyecto sobre desastres marítimos olvidados en México. Córdoba era un hombre de 45 años, nacido en Guadalajara, que había dedicado su carrera a contar historias de tragedias mexicanas que la historia oficial había barrido bajo la alfombra. Constancia accedió a ser entrevistada, aunque con cierta reserva. Durante las entrevistas, que duraron 3 días, Javier Córdoba quedó profundamente impactado por la dedicación de Constancia a mantener viva la memoria de su hija. Aunque el documental nunca se completó debido a problemas de financiamiento, Córdoba mantuvo el contacto con Constancia durante los años siguientes. Visitaba Puerto Vallarta 1 o 2 veces al año y pasaba tardes enteras escuchando a Constancia hablar sobre María Elena, sobre el ferry, sobre sus teorías sobre lo que pudo haber sucedido. El descubrimiento que cambió todo, en octubre de 2024, exactamente 24 años después de la desaparición, una compañía privada de exploración submarina llamada Océanos Profundos, México, estaba conduciendo un levantamiento sísmico en la región del Pacífico Occidental. La compañía utilizaba tecnología sonar de última generación para mapear el fondo marino con fines de investigación académica y potencial explotación de recursos. El proyecto era financiado conjuntamente por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y una fundación noruega dedicada a la oceanografía. El equipo de investigadores estaba liderado por la doctora Lucía Moreno, una oceanógrafa de 59 años originaria de Veracruz, que había pasado 30 años estudiando la fisiografía del Pacífico mexicano. El sonar había sido calibrado y verificado exhaustivamente antes de iniciarse las mediciones. Utilizaba la tecnología de sonar multihaz más avanzada disponible, capaz de resolver objetos de hasta 30 centímetros de diámetro en aguas profundas. El equipo operaba desde un buque de investigación llamado Endeavour del Pacífico, un barco de 200 metros de eslora, especialmente equipado para trabajos científicos submarinos. A bordo viajaban 24 científicos y miembros del personal técnico. El 14 de octubre, mientras conducían un barrido rutinario a 830 metros de profundidad, aproximadamente 18 kilómetros al noroeste de Puerto Vallarta, los sensores detectaron algo anómalo. No era una formación geológica natural, era un objeto grande, rectangular, con características de manufactura humana. La doctora Moreno fue alertada de inmediato. Revisó los datos del sonar con su equipo varias veces, asegurándose de que no fuese un error de calibración o un artefacto digital. Pero no había duda. Los datos mostraban un objeto de aproximadamente 35 metros de eslora por 8 metros de manga, con una estructura interior que mostraba lo que parecía ser mamparos y compartimentos. Las dimensiones coincidían exactamente con las del Estrella del Pacífico. La forma era idéntica. El descubrimiento fue verificado por 2 miembros adicionales del equipo científico de manera independiente. Todos llegaron a la misma conclusión. Habían encontrado el barco desaparecido. La doctora Moreno hizo la llamada a las autoridades portuarias de Puerto Vallarta alrededor de las 3 de la tarde del 14 de octubre. La noticia causó una conmoción. Autoridades de la Capitanía de Puerto,
La Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Armada de México fueron notificados de manera inmediata. Para las 5 de la tarde, Javier Córdoba, el documentalista que había mantenido contacto con Constancia, ya había visto la noticia en redes sociales. Intentó comunicarse con Constancia, pero ella no respondía el teléfono. Preocupado, Córdoba decidió visitarla en su apartamento. Encontró a Constancia sentada en su sillón favorito, viendo el noticiero en la televisión local. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero había una expresión extraña en su rostro. Una mezcla de alivio, dolor y algo más que Córdoba no pudo identificar exactamente. «Lo encontraron», dijo Constancia simplemente. «Después de 24 años, lo encontraron. Mi María Elena está en ese barco, está ahí, bajo el agua, esperando que alguien la traiga a casa». Córdoba se sentó a su lado sin saber qué decir. Permanecieron en silencio durante más de una hora, simplemente mirando cómo los noticieros repetían la noticia del descubrimiento una y otra vez. La información sobre el hallazgo se propagó rápidamente por todo México y el mundo. Redes internacionales de televisión comenzaron a transmitir en vivo desde Puerto Vallarta. Periodistas llegaban en aviones y autobuses. El caso, que había sido olvidado durante 2 décadas, de repente volvía a los titulares de primera plana. «Misterio del ferry Estrella del Pacífico se resuelve tras 24 años en el fondo del mar», proclamaban los encabezados. «Descubrimiento sorprendente. Encuentran barco desaparecido con 247 pasajeros». ¿Qué sucedió realmente aquella mañana en 2000? Las autoridades mexicanas y los investigadores oceanógrafos iniciaron un proceso cuidadoso de documentación del sitio del naufragio. Utilizaron vehículos submarinos teledirigidos equipados con cámaras de alta definición para realizar inspecciones visuales del casco. Lo que encontraron fue, en muchos aspectos, más misterioso que el original desaparición. El casco presentaba un daño catastrófico en su sección central, como si algo lo hubiera impactado desde el costado con una fuerza tremenda. Pero no había objetos flotantes o restos de otro barco que pudiera haber chocado con él. El daño no parecía ser causado por corales, rocas submarinas o cualquier formación geológica natural. Era demasiado preciso, demasiado concentrado. Parecía como si una viga de acero de considerable espesor hubiera atravesado el casco, creando una abertura irregular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Dentro del barco, que permanecía parcialmente intacto en el fondo marino, los investigadores encontraron lo que podría describirse como una cápsula del tiempo. Los interiores estaban preservados en condiciones sorprendentes debido a la ausencia de luz y oxígeno. Los comedores aún tenían mesas, sillas, vasos y platos donde habían estado cuando el barco se hundió. Las cubertías de los camarotes seguían haciendo. Los registros de pasajeros estaban en los archivos de la oficina del capitán, ligeramente deteriorados, pero aún legibles. Había dinero en las cajas fuertes de la joyería a bordo. Había ropa en los guardarropas de las cabinas. Era una instantánea preservada de un momento de terror hace 24 años. Las primeras respuestas y nuevas preguntas. La Armada de México y expertos internacionales en naufragios fueron convocados para ayudar en la investigación. El barco fue fotografiado exhaustivamente desde todos los ángulos. Los expertos en ingeniería naval examinaron el daño al casco y formularon teorías sobre qué pudo haberlo causado. La más prominente de estas teorías involucraba la colisión con un objeto submarino, posiblemente un contenedor perdido años antes, o tal vez los restos de alguna estructura artificial en el fondo marino que no había sido identificada en los mapas oceanográficos anteriores,
Pero esta teoría tenía debilidades significativas. Primero, los objetos flotantes o semiflotantes generalmente se degradan en años, no permanecen en trayectorias de colisión precisas. Segundo, el daño mostrado en el casco sugería un impacto desde una dirección específica, casi como si hubiera sido intencional. Otra teoría, presentada por un equipo de oceanógrafos de la Universidad de California, sugería que el barco podría haber encontrado un fenómeno llamado vórtice submarino o una columna de agua de presión anómala. En condiciones muy raras, bolsas de agua de diferentes densidades pueden crear corrientes verticales extremadamente fuertes, capaces de ejercer presiones laterales enormes sobre un barco. Este fenómeno había sido documentado en la literatura científica, aunque era extremadamente raro. Sin embargo, no había evidencia concluyente de que tal vórtice hubiera ocurrido en esa ubicación en aquella fecha particular. Una tercera teoría, menos aceptada por la comunidad científica establecida, pero que ganaba tracción en círculos de investigación independientes, involucraba la posibilidad de un evento tectónico submarino localizado no detectado por los sismógrafos de la época. En el año 2000, la red de monitoreo sísmico submarino en el Pacífico mexicano no era tan densa o sensible como lo es en 2024. Era teóricamente posible que se hubiera producido un evento sísmico localizado que liberara energía de manera inesperada, causando un daño catastrófico al casco. Pero esto requería un nivel de precisión extrema en el daño que parecía casi imposible. Lo que todos los expertos concordaban era que el barco se había hundido muy rápidamente, posiblemente en cuestión de minutos. El daño al casco era tan grave que habría permitido el ingreso rápido de agua en múltiples compartimientos. Si el capitán no hubiera ordenado inmediatamente la evacuación, algo que no aparecía en ninguno de los registros de radio, entonces la mayoría de los pasajeros habría sido atrapada dentro del barco cuando se hundió. Esto explicaba por qué solo había 16 cuerpos flotantes recuperados inicialmente y por qué tantas personas simplemente desaparecieron. Constancia Santibáñez fue contactada por la Procuraduría General de la República en la tarde del descubrimiento. Un oficial le explicó, con el tono delicado de alguien que había sido entrenado para entregar noticias terribles, que el barco había sido encontrado y que se iniciaría una operación para recuperar los restos de los pasajeros. Preguntaron si ella deseaba estar presente cuando extrajesen los restos de la Estrella del Pacífico. Constancia contestó que sí, sin dudarlo. Aunque ella sabía que después de 24 años en el fondo del océano, los restos de su hija serían prácticamente irreconocibles. Pero necesitaba estar presente. Necesitaba saber que su María Elena estaba siendo tratada con dignidad, que finalmente estaba siendo traída a casa. Javier Córdoba fue parte del equipo de periodistas acreditados para cubrir la operación de recuperación. Cuando se lo anunció a Constancia, ella le pidió que la documentara todo, no para la prensa, sino para su propio registro. Quería ver cada paso, quería que hubiera un registro permanente de lo que sucedía. Córdoba accedió de inmediato. Juntos, él y Constancia viajaron a una instalación militar en Nayarit, donde la Marina estaba coordinando la operación de recuperación submarina. La operación involucró la utilización de un submarino de aguas profundas capaz de descender hasta los 1000 metros, equipado con brazos mecánicos de precisión. El objetivo era no solo recuperar restos humanos, sino también extraer artefactos del barco que pudieran ayudar a determinar exactamente qué había sucedido. Se requeriría múltiples inmersiones, posiblemente durante semanas. El proceso sería delicado y meticuloso. No era como en las películas de Hollywood, era ciencia forense seria, realizada con respeto por los muertos. La primera inmersión se realizó el 16 de octubre.
2 días después del descubrimiento. Constancia, sentada en una sala de monitoreo junto con otros familiares de pasajeros desaparecidos, observaba las imágenes en vivo transmitidas desde las cámaras del submarino. Vio cómo el brazo mecánico suavemente abría una escotilla de la Estrella del Pacífico, cómo los operadores extraían cuidadosamente objetos del interior del barco, bolsas, mochilas, docenas de zapatos, fragmentos de ropa. Luego comenzaron a recuperar lo que quedaba de los cuerpos humanos. Después de 24 años, la descomposición había sido prácticamente total, acelerada por la actividad bacteriana y la presencia de depredadores marinos. Lo que se recuperaba eran esqueletos principalmente, huesos que fueron recogidos cuidadosamente y colocados en contenedores especiales para análisis posterior. Cuando se recuperaron los restos de lo que se determinó era María Elena Santibáñez, identificada mediante registro dental y análisis de ADN de una muestra de cabello encontrada en una coleta cerca del esqueleto. Constancia simplemente lloró. No fue un llanto de angustia, sino de algo más complejo. Era el llanto de una madre que finalmente había encontrado a su hija, aunque fuera solo sus restos. Era el llanto de alguien que después de 24 años de incertidumbre, finalmente podía enfrentar la realidad de su pérdida. Javier Córdoba estaba a su lado, sin saber si debería tocarla o mantener distancia. Al final, Constancia extendió su mano y él la tomó. Permanecieron así durante varios minutos, observando las imágenes del fondo marino en los monitores. De los secretos del fondo marino. A medida que avanzaban las inmersiones, comenzaron a emerger detalles más perturbadores sobre el estado del barco. En uno de los compartimientos de carga, los investigadores encontraron algo completamente inesperado: cajas de metal que habían estado selladas. Cuando fueron abiertas cuidadosamente en la superficie, contenían documentos dentro de bolsas de plástico que, milagrosamente, habían permanecido relativamente secos. Eran registros de envío, manifiestos de carga, y lo que parecía ser correspondencia personal del capitán Mendoza. Los documentos revelaron algo potencialmente significativo. El Estrella del Pacífico había estado transportando más carga de la que estaba oficialmente registrada. El manifiesto oficial indicaba que el barco llevaba suministros turísticos, provisiones para el viaje, equipo de salvavidas estándar y algunos artículos personales de los pasajeros. Pero los documentos encontrados en las cajas metálicas mostraban un segundo manifiesto, aparentemente más completo, que incluía cajas etiquetadas simplemente como equipamiento especial, sin especificar su contenido. El capitán Mendoza había anotado en los márgenes del documento referencias a asuntos administrativos especiales que debían ser manejados discreción. Esto sugería que el capitán sabía que algo fuera de lo normal estaba siendo transportado. Este descubrimiento llevó a una investigación completamente nueva. ¿Qué era este equipamiento especial? ¿Por qué no había sido declarado en los manifiestos oficiales? ¿Había algo ilegal siendo transportado? Los investigadores contactaron a sobrevivientes vivos para hacer preguntas nuevas. Alejandro Reyes, ahora de 42 años, fue localizado en Monterrey. Cuando le mostraron las imágenes de los documentos, se quedó en silencio durante un largo tiempo. Luego dijo algo que cambió completamente el entendimiento del caso. Escuché a mi padre hablando con el capitán sobre eso la noche anterior al viaje. Mi padre dijo algo como: «Espero que nadie se entere de esto». Y el capitán le respondió: «No se preocupe, todo está bajo control». Esto fue revelador. El padre de Alejandro, David Reyes, no era simplemente un turista. Aparentemente, había estado involucrado en algún tipo de arreglo con el capitán. ¿Pero cuál?
Los investigadores examinaron todo lo que conocían sobre David Reyes. Era un hombre de negocios, propietario de varias empresas en la Ciudad de México. Tenía conexiones políticas. Había donado dinero a campañas electorales. Pero en sus registros fiscales no había nada que sugiriera actividad criminal. Sin embargo, en ese periodo, las prácticas comerciales en México eran a menudo opacas, especialmente en empresas conectadas con políticos influyentes. Con la información que había surgido, la Procuraduría General reabrió oficialmente la investigación en 2024, clasificándola ahora no solo como un desastre marítimo, sino como una posible escena del crimen. Se examinaron los artefactos recuperados del barco bajo nueva luz. Algunos de los objetos en las cajas metálicas fueron analizados más cuidadosamente. Había huellas de lo que podría haber sido explosivos, aunque no concluyentemente. Había registros de comunicaciones entre David Reyes, el capitán Mendoza, y un oficial del gobierno federal que nunca fue identificado en los documentos, solo mediante iniciales, ULM. Pero aquí es donde la investigación alcanzó un muro. Los archivos del gobierno sobre ese período, especialmente los archivos de comunicaciones sobre operaciones especiales o administrativas, eran incompletos o habían sido destruidos. Era una práctica común en México en esa época. Cuando había cambios de administración presidencial, los archivos de administraciones anteriores frecuentemente desaparecían o eran deliberadamente destruidos. El presidente en ejercicio en 2000 era Ernesto Zedillo, cuyo mandato terminaría en julio de 2000, justo una semana antes de la desaparición del ferry. Su sucesor, Vicente Fox, tomó el poder en diciembre de ese año. La teoría de los investigadores era que tal vez algo relacionado con la transición de poder había estado involucrado en la tragedia. Se localizó a algunos de los oficiales gubernamentales que habían trabajado bajo Zedillo y que podrían haber tenido conexiones con el capitán Mendoza o con David Reyes. Algunos estaban muertos, otros se negaron a hablar. Uno, un ex coronel de la Armada Mexicana llamado Fernando Gutiérrez, accedió a ser entrevistado. Gutiérrez, ahora un hombre de 86 años viviendo en retiro en Cuernavaca, inicialmente negó tener conocimiento de cualquier cosa relacionada con el Estrella del Pacífico. Pero cuando se le mostró la correspondencia con las iniciales JLM, algo cambió en su expresión. Pidió que la entrevista fuera grabada, para que quede constancia de lo que voy a decir, dijo. Lo que Gutiérrez reveló fue asombroso. Según su testimonio, en 1999 y 2000 había una operación encubierta del gobierno federal llamada Operación Vigilancia Profunda, cuyo objetivo nunca fue completamente claro para él. Lo que él sabía era que ciertos individuos de interés para la operación necesitaban ser retirados de la circulación sin causar un incidente diplomático o mediático. Uno de estos individuos era supuestamente un abogado que había estado investigando conexiones entre funcionarios del gobierno federal y cárteles de droga. Gutiérrez no proporcionó un nombre específico, pero las fechas y la descripción coincidían potencialmente con varios casos de desapariciones forzadas documentadas en esa época. La teoría emergente era perturbadora. ¿Y si el Estrella del Pacífico había sido deliberadamente hundido como parte de una operación encubierta para asesinar a individuos específicos? ¿Y si David Reyes, el padre de Alejandro, no era simplemente un pasajero turista, sino un funcionario encubierto o un agente involucrado en la operación? ¿Y si el capitán Mendoza, en lugar de ser simplemente un conductor inocente, había sido cómplice en lo que había sucedido? Si esto era cierto, entonces el daño al casco del barco no había sido un accidente, había sido intencional. Pero esto eran especulaciones.
Teorías basadas en testimonios parciales y fragmentarios. No había evidencia física que definitivamente probara esta hipótesis. Nadie podría ser procesado sin evidencia más sólida. Y después de 24 años, la mayoría de los testigos potenciales estaban muertos o no estaban dispuestos a hablar. El ex coronel Gutiérrez murió naturalmente 3 meses después de su entrevista, llevándose posiblemente secretos adicionales a la tumba. El cierre y las preguntas persistentes. A finales de 2024, la operación de recuperación de restos del Estrella del Pacífico fue completada. Se recuperaron aproximadamente 180 esqueletos o partes de esqueletos. Debido al estado de descomposición, la identificación positiva era posible en aproximadamente el 60% de los casos, principalmente a través de análisis dental y comparación de ADN con familiares. Otros restos permanecieron sin identificar, simplemente clasificados como víctimas de la catástrofe del ferry. Los cuerpos fueron llevados a la ciudad de Guadalajara, donde fue establecido un memorial temporal. Se realizó una ceremonia de funeral masivo el 25 de noviembre de 2024. Constancia Santibáñez estuvo presente en la ceremonia. Ahora tenía 83 años. Su salud había empeorado significativamente con el estrés del reabrimiento del caso. Usaba un andador y se movía con dificultad, pero estaba determinada a estar presente cuando los restos identificados como los de su hija María Elena fueron enterrados en el cementerio municipal de Puerto Vallarta. Javier Córdoba estuvo con ella, documentando todo como había prometido. Mientras la urna de María Elena era bajada a la tierra, Constancia recitó un poema que ella misma había escrito, algo que había guardado durante 24 años. María Elena, hija de mi alma, voces en el agua nos separaron, pero tu espíritu nunca se fue del corazón de tu madre. 24 años bajo el mar, y al fin, has regresado. No de la manera que soñé, pero en mis brazos, donde siempre perteneciste. Después de la ceremonia, Constancia se acercó al tumba y colocó flores blancas sobre la tierra. Permaneció allí durante más de 1 hora, sin hablar, simplemente estando presente. Cuando finalmente se fue, Javier Córdoba preguntó si ella creía que ahora podría encontrar paz. Constancia le sonrió, aunque sus ojos estaban tristes. Nunca tendremos paz, dijo, pero ahora tenemos respuestas, o al menos tenemos el cuerpo de mi hija. Eso es algo. En los meses siguientes, la investigación oficial del caso fue definitivamente cerrada. El fiscal general de México hizo una declaración pública indicando que, aunque se habían descubierto irregularidades potenciales en la operación del barco y posiblemente en la administración pública, no había suficiente evidencia para procesar a nadie criminalmente. El daño al casco fue finalmente atribuido, en el informe final, a causas no concluyentemente determinadas. Un lenguaje diplomático que cubrió eficazmente la verdad de lo que probablemente había sucedido. Pero la teoría de que el Estrella del Pacífico había sido deliberadamente saboteado continuó viviendo en círculos de investigadores independientes, activistas de derechos humanos y familias de desaparecidos que nunca estaban satisfechas con las respuestas oficiales. Javier Córdoba, inspirado por la experiencia de trabajar con Constancia, finalmente completó su documental. Fue titulado Bajo el agua, el misterio de la Estrella del Pacífico, y fue transmitido en una plataforma de streaming mexicana en febrero de 2025. El documental presentó toda la evidencia disponible, todas las teorías, y dejó que el espectador llegara a sus propias conclusiones. No fue una acusación definitiva contra ninguna agencia del gobierno o individuo específico, pero sugería fuertemente que la versión oficial de los eventos era incompleta.
Constancia Santibáñez vio el documental con Javier Córdoba en su apartamento de Puerto Vallarta. Cuando terminó, ella simplemente dijo: «Al menos ahora el mundo sabe qué sucedió. Al menos ahora la historia de María Elena, la historia de todos ellos, no será olvidada nuevamente». 3 meses después, Constancia falleció pacíficamente en su sueño. Su asistente de cuidado encontró su cuerpo por la mañana. Tenía 83 años y había vivido más tiempo después de la muerte de su hija que durante su vida. En su testamento dejó todas sus pertenencias y todos los documentos que había recopilado sobre el caso a Javier Córdoba, con la instrucción de que él continuara contando la historia de María Elena y de la Estrella del Pacífico mientras pudiera. El legado que persiste ahora, casi un año después de que los restos del barco fueron descubiertos, el Estrella del Pacífico permanece como un memorial sumergido en el fondo del Pacífico. La Armada Mexicana ha establecido un perímetro alrededor del sitio del naufragio, protegiéndolo contra saqueadores y buscadores de tesoros oportunistas. Se ha propuesto oficialmente convertir el sitio en un memorial submarino, una especie de cementerio submarino donde familias de víctimas podrían, en el futuro, hacer inmersiones de buceo para honrar a sus seres queridos. La idea aún está siendo debatida por el gobierno mexicano, pero el apoyo público ha sido significativo. Las familias de los 247 pasajeros y 26 miembros de la tripulación han encontrado, en su mayoría, algún grado de cierre, pero el cierre no significa que la tragedia haya sido entendida completamente. Continúan habiendo preguntas sin respuesta. ¿Quién dio la orden de hundir el barco, si es que fue hundido? ¿Cuáles eran los objetivos reales de la Operación Vigilancia Profunda? ¿Por qué el gobierno mexicano nunca volvió a investigar seriamente el caso hasta después del descubrimiento del barco en 2024? ¿Cuántos otros desastres accidentales en la historia moderna de México podrían haber sido realmente asesinatos de Estado? Javier Córdoba continúa investigando. Ha recopilado testimonios de otros sobrevivientes de desapariciones forzadas durante esa época, buscando patrones, conexiones, verdades ocultas. Su trabajo es lento y peligroso. El investigar ciertas áreas de la historia política de México puede ser arriesgado, pero él está comprometido. Siente que se lo debe a Constancia, a María Elena y a todos los demás cuyos cuerpos reposan ahora en aguas profundas, esperando justicia que tal vez nunca llegará. En Puerto Vallarta, en la terminal marítima donde María Elena esperaba abordar el Estrella del Pacífico, hace casi un cuarto de siglo, se ha establecido un pequeño monumento. Es una placa de bronce que lista todos los nombres de los que perecieron. Cada mañana, antes de que los turistas lleguen, la playa se llena con los sonidos del océano. Y si uno escucha cuidadosamente, puede imaginar que es la voz de María Elena susurrando historias del mar, asegurando que su muerte nunca sea verdaderamente olvidada. El Estrella del Pacífico y los misterios que yacen en su interior continúan siendo uno de los enigmas sin resolver de México, una herida nacional que ha sido parcialmente curada pero nunca completamente sanada. En las profundidades del Pacífico, el barco descansa, guardando secretos que posiblemente nunca serán completamente revelados.